En los años 90 había situaciones que eran bastante habituales cuando uno tenía una consola. Por lo general, había 1 o 2 juegos al año que había que exprimir al máximo. Si quería jugar algo distinto, lo más común era arrendar en un videoclub del barrio o en un Blockbuster, o bien prestarse juegos entre amigos. Ver a alguien con una consola reciente no era algo común, principalmente por lo caras que eran. Un ejemplo claro era la Nintendo 64. Por eso, la mayoría terminábamos teniendo consolas de una generación anterior, que eran más accesibles. Desde que tengo memoria, nunca tuve una Nintendo 64. Jugué muy poco a la NES, con recuerdos vagos de cuando tenía unos 3 años. Pero la Super Nintendo estuvo presente durante toda mi niñez. Disfruté muchos juegos como Donkey Kong Country y Super Street Fighter 2. También hubo otros como Mortal Kombat o Super Mario Kart, que por el contexto que estaba viviendo, empecé a detestarlos. En muchos casos, más que jugarlos, miraba cómo se jugaban títulos como Super Metroid o Killer Instinct. Gracias a los arriendos y a los préstamos entre amigos, pude conocer muchos otros juegos. Y así fue como descubrí un título que, en ese momento, ni siquiera sabía que existía como franquicia. Había jugado el primer título de NES cuando tenía 3 años, pero al no saber leer, nunca relacioné que se trataba de la misma saga. Fue un juego que me hizo entender, poco a poco, el concepto de exploración, recolectando cada ítem esparcido en distintos lugares y saber usarlos en distintas situaciones. Soy Sora Kasubano y esta es mi historia con The Legend of Zelda: A Link to the Past. Cuando ya tenía más conciencia, alrededor de los 5 a 6 años, sabía que era muy común intercambiar videojuegos entre amigos, a veces por la novedad, otros simplemente porque alguien quería volver a jugar ese título que ya conocía. Durante mucho tiempo se repetían los mismos juegos y llegó un punto en que empecé a cansarme de jugar siempre los mismos. Un ejemplo claro era Super Mario World, que simplemente no lograba entretenerme. Prefería 1000 veces jugar Donkey Kong Country, pero era un juego que solo jugaba en las vacaciones de verano. Volver a Donkey Kong Country 2 o a Mortal Kombat 2 tampoco me generaba muchas ganas, simplemente por malas experiencias ajenas a los mismos videojuegos. Cosas de niños. Y las veces que arrendaba juegos, los que elegía no siempre me convencían del todo, exceptuando uno. En medio de todo eso, en un momento que no recuerdo con claridad, llegó en mis manos un cartucho con un nombre escrito en grande: Zelda. Un juego prestado por un amigo de mi hermano y que era un título completamente desconocido para mí. Al iniciar el juego, lo primero que pensé al ver al personaje vestido de verde fue lo más lógico, que él se llamaba Zelda, tal como decía en el cartucho. Me bastaron solo unos minutos para darme cuenta de que esto no era un juego a lo que estaba acostumbrado. No era de plataforma, ni de carreras, ni un RPG. Controlar al personaje de forma libre, atacar cuando yo quería con una espada, usar objetos como una segunda arma, todo eso me hacía sentir extraño, pero al mismo tiempo muy fascinado. Sentía que estaba descubriendo algo distinto, como si se tratara de un juego secreto, uno que no todos conocían todavía y que, de alguna forma, yo había tenido la suerte de ser uno de los primeros. Al rescatar a la princesa, al abrir el mapa, sentí que el juego me estaba mostrando algo mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo avanzar de un punto a otro, había todo un mundo por descubrir. Claro, el juego te indicaba ciertos lugares a los que debías ir, pero mientras me dirigía hacia ellos, no podía evitar distraerme con todo lo que había en camino. El pequeño pueblo, el castillo principal, el santuario, el desierto, el cementerio, las montañas, el bosque, incluso lugares que yo llamaba las cascadas, porque me recordaban escenarios de Donkey Kong Country 3. Mirando el mapa, muchas veces me preguntaba si ya había pasado por ciertos lugares. Sentía una necesidad constante de investigar cada rincón, como si el juego me estuviera diciendo que siempre había algo más esperando. A veces veía zonas a las que no podía acceder, y, sin entender por qué, algo dentro de mí asumía que más adelante volvería. Ir y venir por el mapa ya era entretenido por sí solo, y cuando conseguí las botas para correr, todo se volvió aún más dinámico y agradable. Algo que me parecía genial era que,
cuando el juego me pedía un objeto específico para avanzar, como para acceder al Palacio del Desierto, yo iba a todos los lugares que se me ocurrían, sin tener ninguna certeza. Esa sensación de buscar sin saber si iba a resultar, me atrapó por completo. Y en los palacios, o castillos como yo los llamaba, era otra experiencia que lo sentía única. Me encantaba recorrer cada pasillo, encontrar el mapa, la brújula que indicaba dónde estaba el jefe, y sobre todo, descubrir el cofre grande, sabiendo que ahí estaba el objeto clave del lugar. Encontrar la llave maestra y abrir ese cofre era todo un evento para mí. Cuando llegaba el momento de enfrentar a los jefes, la música lo cambiaba todo. Sentía una tensión distinta, como si fuera de vida o muerte. Fue una de las primeras veces que una música de videojuegos me llamara tanto la atención. Nunca voy a olvidar esa primera impresión cuando me enfrenté a los caballeros que saltaban. Con esa música de fondo, sentía que estaba completamente dentro del juego. Otro tema que me gustaba mucho era el de la persecución, cuando alguien del pueblo llamaba a los guardias para matarme. Incluso iba a ciertos lugares donde el enemigo se quedaba atascado, solo para quedarme ahí escuchando la música. De ahí me di cuenta de que The Legend of Zelda: A Link to the Past, junto con Donkey Kong Country 1, 2 y 3, fueron los juegos que definieron mi gusto por la música de videojuegos. Después de experimentar el paso al mundo oscuro convertido en conejo, de reunir los 3 colgantes, de obtener los ítems necesarios y adentrarme en el bosque para conseguir la espada maestra, con una sensación mítica, me dirigí al castillo para rescatar a la princesa, donde terminé enfrentando y derrotando al mago que lo hizo desaparecer frente a mis ojos. En ese momento pensé que el juego había terminado. Esperé que la princesa apareciera, pero no. Volví al mundo oscuro. Era el mismo mapa, pero más triste, más feo, más retorcido. Ya no eran solo 3 castillos, había mucho más. Y aún así, sentía que la aventura recién estaba comenzando. Como anécdota, hubo más de una partida en la que reinicié, convencido de que estar convertido en conejo en ese momento era un error del juego y no que me faltaba un ítem. Explorar el mapa se volvió una obsesión nuevamente. Usar el espejo para volver al mundo de la luz y luego regresar al mundo oscuro me volaba la cabeza. Gracias a esa mecánica empecé a entender que podía acceder a lugares que antes me parecían imposibles, tal como lo había mencionado antes. Pero en esa partida solo alcancé a completar el primer castillo, porque tuve que devolver el juego. Tiempo después volví a pedirlo y, aunque tuve que empezar desde cero, fue la primera vez que eso no me importó en absoluto. Por alguna razón que hasta el día de hoy no me puedo explicar, siempre hacía los castillos en un orden distinto al que el juego indicaba. Después del segundo castillo de agua, iba directo al cuarto. El tercero lo dejaba para más adelante, no recuerdo haberlo hecho de otra forma. Y hablando de los castillos, el que más me marcó fue justamente el cuarto. Al llegar al lugar del enfrentamiento final, no había absolutamente nada. El espacio estaba vacío, y eso ya me parecía extraño. En un piso más arriba, llegué a un lugar donde entraba un rayo de luz que iluminaba una grieta. Al romperla con una bomba, tuve la sensación de que había provocado algo en el castillo, como si esa acción tuviera consecuencias en otro lugar. Más adelante, en otra zona del castillo, encontré a la princesa que estaba capturada. Al rescatarla, me llamó la atención que corría a la misma velocidad que yo, algo que no había visto antes con otros personajes. Al llevarla hasta el lugar del enfrentamiento y exponerla a la luz que entraba por la grieta que había roto, la princesa se transformó en el jefe. Me pareció una idea increíblemente creativa. Luego de obtener el cuarto cristal y conseguir el segundo guante, mientras exploraba el mundo oscuro, me encontré con una rana. Algo me decía que no pertenecía en ese lugar. Usé el espejo y efectivamente se convirtió en un anciano. Eso me hizo recordar a otro anciano que estaba forjando una espada cerca de ahí. Lo llevé hasta él y al verlo juntos noté que estaban felices. Cuando hablé con uno de ellos, perdí mi espada. Pensé otra vez que era un error del juego, hasta que regresé y me entregaron una espada roja. Esa espada roja se convirtió en mi favorita y lo sigue siendo hasta el día de hoy. A medida que avanzaba por los castillos, empecé a notar algo extraño. La cantidad de ítems que tenía no coincidía con el número total de castillos. Eso solo podía significar una cosa: habían objetos que no se obtenían de la forma tradicional. Así que empecé a buscar en todos lados.
Algunos ítems los encontré por casualidad, como las aletas para nadar. Otros por pura insistencia, como la capa o el bastón de hielo. Y hubo uno que simplemente no aparecía, pero ese lo dejaría para el final. Había también un ítem que no sabía para qué servía. El hongo que encontraba en el camino cuando iba a buscar la espada. No tenía ninguna utilidad. Hasta que alguien, no recuerdo quién, me dijo que había que entregárselo a una bruja. O más bien, una vieja. Al hacerlo y darme una vuelta por el mapa, al regresar me entregaron un polvo mágico. Solo recuerdo haberlo usado una vez, en una estatua dentro de una cueva, donde me lanzaban un hechizo que hacía que los objetos que usaban la barra verde consumieran solo la mitad. En mis exploraciones encontré un lugar donde se podían mejorar algunos objetos lanzándolos en un pozo. Uno de ellos fue el boomerang, que era uno de los ítems que más usaba. Paralizaba a los enemigos y, con la mejora, tenía más alcance, era más rápido y además era rojo. Con todo eso, al continuar mi aventura y llegar al último castillo, ver cómo se abría la entrada principal con la ayuda de las 7 princesas ya se sentía como un logro enorme. Volver a enfrentar a los jefes del mundo de la luz y derrotar al mago por segunda vez fue muy satisfactorio. Ahora sabía cómo enfrentarlos, entendía sus patrones, aunque cada combate seguía teniendo su propia dificultad. Además, me gustó haber conseguido el último atuendo del juego. Llevarlo puesto mientras luchaba contra ellos hacía que todo se sintiera más agradable. Por una sola razón. Llegar a la pirámide y caer donde estaba Ganon, que en ese momento yo llamé simplemente el cerdo, me dejó claro que esta sí era la batalla final. La música, el lugar, la tensión, todo me lo decía. Llegar hasta ahí me tenía lleno de nervios. La pelea fue intensa. Cuando destruí el suelo, me caía una y otra vez. Y cuando por fin lograba congelarlo, no podía hacerle daño. Nada funcionaba, sentía que me faltaba algo, pero no sabía qué. Al día siguiente le pregunté a quién me había prestado el juego y solo me dijo una cosa: necesita las flechas de cristal. No entendí nada. En la casa donde comenzaba el juego, pero en su versión del mundo oscuro, ya no era un hogar, sino una tienda de bombas. Ahí había una bomba gigante que antes no estaba. En ese momento recordé una grieta en la pirámide que jamás había podido destruir. Compré la bomba, fui hasta ahí y funcionó. Al entrar reconocí el lugar de inmediato. Era un sitio similar donde había mejorado el boomerang. Lancé el arco con flechas y se convirtieron en flechas de cristal. Por curiosidad, lancé todos los objetos que tenía. Ahí descubrí que también se podía mejorar la espada. Aunque debo decir algo, la espada amarilla no me gustó. Y hasta el día de hoy sigo pensando lo mismo. Con las flechas de cristal en mi poder, volví a enfrentar al jefe final. Al congelarlo, por fin podía hacerle daño. Con mucho esfuerzo, finalmente lo derroté. Sentí alivio, un orgullo enorme. Era la primera vez que terminaba un juego solo, sin pedir ayuda, sin guías. Y ver ese final, aunque no entendía nada, fue emocionante. La música lo decía todo. Fue hermoso ver el desenlace de cada personaje. Por ejemplo, las princesas, los ancianos, la pareja de amigos del mundo oscuro y a Zelda devolviendo la espada en su lugar. Fue simplemente épico. Antes de devolver el juego, quise hacer una última cosa: encontrar el ítem que me faltaba. Recorrí cada rincón del mundo de la luz y el mundo oscuro hasta dar con él. Se trataba de una varita azul, cuyo efecto era volverme invencible mientras durara la barra verde. Con eso sentí que había completado el juego al 100%. Aunque había algo que no me encajaba, me faltaba un corazón para llegar a 20. Como nunca encontré las otras partes, asumí que el máximo era 19. Aunque ese espacio vacío siempre me molestó. Ya sin el cartucho en mis manos y con el paso del tiempo, quise pedirlo nuevamente, pero ya no lo tenía. Desde ese momento, A Link to the Past desapareció de mi vida, dejándome con muchas ganas de seguir jugando. En muchas ocasiones, después de mis sesiones de juego, salí a la calle todo emocionado con una espada y un escudo que tenía guardados, imaginando que estaba dentro del mundo de Zelda, recreando mis aventuras una y otra vez. En una oportunidad, cuando fui al trabajo de un familiar y pude usar internet, busqué el mapa del juego para imprimirlo. Al llegar a casa, salí a la calle con ese mapa en mis manos, tarareando la música del Overworld y de los jefes cuando me los enfrentaba.
Solo con ver este escudo, vuelven todas esas imágenes. Todas esas aventuras que me imaginé siendo niño. Este es el escudo que usaba. La espada todavía lo tengo, pero en el momento en que estoy grabando este video, sigo sin encontrarla. Zelda no solo me enseñó a explorar el mundo que ofrece, sino también a imaginar fuera de él. Un tiempo después, durante un verano en Viña del Mar, cercano a mi cumpleaños, pasó algo inesperado cuando visitaba un mall. En la parte superior de la entrada de una tienda, vi un juego de Nintendo 64, que mostraba en la caja el logo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Justo al lado había otra caja, esta vez de Super Nintendo, con el nombre Zelda escrito en grande. No lo pensé dos veces, se lo pedí de inmediato a mi tía, quien me estaba acompañando. No recuerdo si me dieron el juego en mi cumpleaños o si fue un regalo de adelantado, pero cuando tuve ese cartucho en mis manos sentí la misma emoción que había vivido hace años atrás. Avisé a un amigo que también había quedado marcado por el juego y durante días jugamos sin parar. Yo le prestaba el juego y cuando volvía en mis manos empezaba partidas nuevas, buscaba los objetos, derrotaba a los jefes. Otra vez, Zelda era todo un evento. Observando la caja, hubo un detalle que volvió a despertar una vieja curiosidad: los corazones. En las imágenes de la parte trasera se veía claramente 20 corazones, pero en mis partidas siempre llegaba a 19, a veces incluso a 18. Después de muchos intentos, asumí que era solo imágenes promocionales, ya que había algo que no calzaba del todo, como la imagen del momento en que se obtenía la espada maestra. También había olvidado por completo dónde estaba la varita azul. Tenía la sensación que estaba en la montaña del mundo oscuro, pero nunca lograba encontrarla, hasta que mi amigo fue quien la encontró y me mostró el lugar exacto. Efectivamente, era en la montaña, pero del lado que jamás había explorado. Desde ese día, nunca más lo olvidé. Al año siguiente, el cartucho empezó a fallar, y curiosamente, ese mismo verano, en el mismo lugar, en la misma tienda, todavía tenían otra copia nueva del juego. No sé cómo lo hice, pero terminé recibiendo una segunda copia como regalo de cumpleaños. Probablemente porque ya era el 2001 y el juego estaba mucho más barato. Desde ahí supe algo que de niño no tenía sentido: que el protagonista no se llamaba Zelda, sino Link, y que Zelda era la princesa que había rescatado al inicio y luego al final. Recién entonces me fijé bien en el nombre del juego: The Legend of Zelda: A Link to the Past. Y aún así no terminaba de convencerme. Años después, ya entrados a mis 20, se me ocurrió aprender a limpiar consolas y cartuchos. Pensé inmediatamente en esa primera copia de Zelda que ya no funcionaba bien. Siguiendo todos los cuidados de limpieza, lo probé nuevamente, esta vez sin soplar, y funcionó perfecto. En ese momento me hizo recordar cómo, de niños, cuando un juego no iniciaba, todos soplábamos los cartuchos una y otra vez para que funcionaran. Y si no pasaba nada, pegábamos la boca al cartucho para asegurarnos. Ya me imagino cuánta saliva pudo haber tenido esa placa. Hoy estoy feliz de tener estas dos copias de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Más recientemente, gracias a mi mamá, pude volver a tener en mis manos las cajas de los juegos. Y ahí fue cuando me nació la curiosidad de buscar información sobre algo que siempre había quedado pendiente. ¿Existía realmente el corazón número 20? Y sí, existía. Mientras grababa el gameplay para este video, encontré la ubicación de las últimas 4 piezas de corazón gracias a internet, y supe que 2 de ellas estaban en lugares donde jamás se me había ocurrido buscar. Una en el minijuego de la pala y otra en el de los cofres aleatorios. El Sora de 6 años habría intentado un par de veces, pero como no tuvo suerte, asumió que simplemente no era el lugar. Por eso, ver hoy las 2 filas de corazones completamente llenas no es solo una satisfacción actual, es un alivio para ese niño que aceptó algo que no le convencía, y aún así, siempre tuvo razón. The Legend of Zelda: A Link to the Past fue el primer juego que me enseñó a trabajar la autodisciplina. Despertó en mí las ganas de explorar más allá del objetivo principal, la paciencia para recorrer cada rincón del mapa, la perseverancia para enfrentar al jefe final por mi cuenta y la satisfacción de coleccionar y completar al 100% todos los objetos. Pero con el tiempo me di cuenta de algo aún más especial. Mientras fui creciendo, cada vez que volvía a jugarlo, ya fuera en emulador
en su versión de Game Boy Advance o recientemente en la 3DS, no sentía que fuera yo quien retomaba la aventura, sino que era mi yo de 6 años quien tomaba el control. Mi yo de adulto quedaba ahí, siendo un poco más que un espectador. Es ese niño que vuelve a recorrer Hyrule, el que recuerda los caminos, el que me cuenta las anécdotas, dónde se equivocó, qué descubrió por casualidad, qué le costó entender y cómo logró salir adelante. Yo solo estoy ahí, mirando y escuchándolo. Por eso dejo esta sensación tal como es, porque este fue mi primer logro en la vida, terminar un juego sin guías y sin que nadie me ayudara cuando me quedaba atascado. Un logro que me recuerda que, incluso con todos los miedos y la poca tolerancia a la frustración que tenía en esa época, sí era capaz. Y eso es algo que hoy me llena de orgullo por mi yo de niño. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿hay algún juego o algún momento en tu vida del que te sientas orgulloso por haberlo superado por tu cuenta, incluso con las dudas y el miedo que eso implicaba? Cuéntame en los comentarios que con gusto lo estaré leyendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos estaremos viendo en un próximo video.